Hoy se debatirá en el Pleno del Congreso el proyecto que propone el retiro de aportes de la ONP para un grupo de afiliados. Recordemos que hace unas semanas el dictamen fue aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor, también cuenta con un dictamen favorable de las comisiones de Economía, Presupuesto y Cuenta General de la República del Legislativo. Todas las comisiones han podido aprobar su propio proyecto para el retiro de fondos, de supuestos fondos de la ONP. Tenemos entendido que ya se ha, juntado todos esos proyectos, todos esos dictámenes aprobados en estas comisiones en un solo dictamen y se ha establecido pues quienes pueden retirar su fondo de la ONP, entendiendo nuevamente, señores, que esto es un error de concepto. No es que uno sea malo o no esté en contra de un proyecto de este tipo. Uno está en contra, bueno, sí, de un proyecto de este tipo porque no tiene asidero técnico, que es el problema principal, porque no existen fondos en la ONP. Nos hemos cansado de repetirlo. Plata que ingresa de los afiliados, plata que va a pagar directamente a los jubilados, plata que va a pagar a los pensionistas. No es un fondo como sí existe en la AFP. Pero para entrar en más detalles y en el impacto que esto puede tener, ya estamos conectados con el exministro de Economía, David Tuesta, y además expresidente de una comisión que buscaba una reforma de todo el sistema de seguridad social que incluía justamente al sistema de pensiones del país. Señor Tuesta, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Economía para Todos y en principio preguntarle cuál sería el impacto de aprobarse un proyecto de este tipo en el Pleno del Congreso. Señor Tuesta, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Hola. ¿Cómo está? Le preguntaba justamente cuál sería el impacto de aprobar un proyecto de este tipo en el Pleno del Congreso. Bueno, hay varios proyectos que han estado sobre la mesa. Sí. Los montos han ido entre los 10.000 y 15.000 millones de soles, ¿no? Ahora, entiendo que hay una propuesta consensuada ahora que es algo menos, ¿no? No tengo claro cuál es el importe, pero yo creo que va a estar cercano a los 10.000 millones por lo menos, ¿no? Estamos hablando de casi 1.5 del PBI. O sea, que pensemos más o menos que estamos hablando como el aproximado a lo que significó un bono, como mínimo, ¿no? Los bonos que está entregando el gobierno han significado más o menos más de un punto del PBI, ¿no? Sí, claro. El presidente hablaba de 6.000 millones, pero claro, más allá del cálculo monetario, digamos, ¿es posible que un proyecto de este tipo vea la luz finalmente, que efectivamente se materialice? Lo decía porque la propia ministra de Economía, María Antonieta Alba, hablaba de que se presentaría una demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué posibilidades tiene de que esto efectivamente se materialice? Bueno, hay un tema constitucional, efectivamente, que queda claro que al actual Congreso no le interesa. Y lamentablemente, con los ritmos que tiene el Tribunal Constitucional, en la práctica se va a terminar dando y no sabemos si en algún momento van a terminar corrigiendo ello. Ese es el primer elemento. No les interesa, está esto por encima completamente de la ley. Y eso es una mala señal sobre las institucionalidades del país. El otro tema es el de gasto. Sí, claro. Es decir, está gasto y el funcionamiento que tiene el propio sistema de pensiones de la ONP, donde no hay fondo individual que devolver. Todo lo que existe es teórico, ¿no? Sabe cuánto está aportado, pero el funcionamiento que tiene este sistema no es de cuenta individual, es dinero que entra y inmediatamente se utiliza para pagar a los actuales jubilados. Claro. Entonces, no tiene un sentido por ese lado. Ahora, Ahora, yo entiendo que quizá pues uno vea una situación de injusticia, ¿no? Entre ONP y FP, porque como las FP les han devuelto, que estuvo mal también, pero se les ha dado acceso a sus fondos individuales en ese caso. Entonces es entendible también que aquel que esté en la ONP, que no sabe cómo funciona, que es el problema, que han terminado en el sistema sin saber exactamente cómo está, pues sienta que también le tienen que devolver su dinero.
ese es un problema de fondo, señor Tuesta, porque me da la impresión de que, digamos, muchos trabajadores al momento de comenzar su vida laboral en el sector formal no conocen muy bien cómo funciona la ONP y cómo funciona la AFP. Entonces muchos entran y simplemente dicen, bueno, mándame la ONP o mándame la AFP porque me han dicho que la ONP es mejor o me han dicho que la AFP es mejor. Entonces hay un problema también de información al ciudadano que sería importante corregir, porque tenemos otro problema a ese punto, que es real. Y lo decía el Banco Central de Reserva en un reporte el otro día, 6 de cada 10 afiliados a la ONP no van a recibir absolutamente nada. Entonces uno dice, mira, a mí me han descontado todos los meses, ¿cómo que no voy a recibir nada? Totalmente. Esa es una gran falla del sistema de pensiones y que la Comisión de Reforma en su momento, en el año 2017 que emitimos el reporte, lo señalamos. El Estado tenía el deber de informarle a cada afiliado el destino de su dinero y las posibilidades que tenía en cada uno de los sistemas, los pros y los contras. Fíjese, si a un afiliado de un NP, a un potencial afiliado en ese momento, le hubieran dicho, oye, el dinero que colocas no te lo voy a devolver, y en cambio en AFP, así coloques un poquito, es tuyo. Claro. Yo estoy seguro que muchos hubieran tendido a moverse a la AFP. Además, ¿quién puede tener 20 años de carrera continua en el mercado laboral peruano? Exacto. Entonces, realmente, la forma en cómo se ha planteado el esquema desde el inicio, desde los 90, ha sido completamente injusto. Eso es cierto. Entonces, yo creo que algo de eso sí se puede salvar, lo referente a pensiones, ¿no? El hecho de reconocerles derechos proporcionales en función a los años que hayan cotizado, ¿no? Una persona que ha cotizado 10 años, pues actualmente no tiene derecho, pero intentemos darle un derecho proporcional, ¿no? Porque no guarda realidad el tema de exigirle 20 años de aporte, ¿no? Y luego, con los que tienen menos de 10 años, habría que buscar una solución alternativa también, porque es dinero que han colocado, ¿no? Pero el tema de fondo es una falla del Estado desde el inicio, desde la creación de dos sistemas distintos y informar a la gente qué cosa es cada uno. Y no es que yo quiera, señor Tuesta, defender lo que está haciendo el Congreso de la República, que también considero que es totalmente antitécnico, pero uno se pregunta, a ver, han pasado tantos años, porque el tema de la reforma del sistema de pensiones pues no es de hace un par de años, esto viene ya desde hace varios gobiernos atrás, y seguimos con esto, y seguimos con esto. Bueno, vienen estos señores que no tienen absolutamente nada que perder y que simplemente buscan el aplauso fácil y ponen en la agenda este tipo de cosas, no solo lo de la ONP, también la AFP y una serie de proyectos. Entonces hay una responsabilidad también de las autoridades en medio de todo este juego. Totalmente. Hay una responsabilidad de todos los agentes implicados durante todos estos más de 25 años que funciona tanto el sistema de FPs como el sistema de ONPs. Yo creo que ha existido una completa pasividad, tanto por parte del regulador financiero, que ve la Superintendencia de Banca y Seguros, que ve también el tema de FPs. Es un tema sobre el cual se ha dormido completamente. Por otro lado, también el Estado, los diferentes gobiernos respecto al tema de ONP, y nadie al final se ha hecho cargo específicamente de este tema de información. No hay absolutamente nadie que defienda al afiliado de manera individual. Cada uno está aislado y de alguna manera a su suerte. Y eso es un serio problema. Ahora, ¿qué va a pasar pasando a la ONP? Porque hoy se debaten varios proyectos en el Congreso de la República, en el Pleno del Congreso, muchos de ellos de carácter económico. Está también la posibilidad de que los afiliados a las AFP que no hayan aportado en los últimos 12 años puedan retirar el 100% de sus fondos, y otros proyectos que tienen que ver con el control de precios, ¿no? Como el de las pensiones en universidades y colegios, el tema de las deudas con el sistema financiero, deudas e intereses. Digamos, ¿cuál puede ser el escenario después de hoy día si es que todo esto termina siendo aprobado? Y Omar, y faltan 11 meses, ¿no? Y faltan 11 Esto meses. recién ha comenzado en el Congreso. Y mire, ese es un gran problema. Yo creo que el Congreso está demostrando ahora que puede hacer realmente lo que quiere.
que no existe ese Tribunal Constitucional, ¿no? Eso a mí me preocupa bastante, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional en estas circunstancias está demostrando que es una institución que necesita adaptarse a estos tiempos. No puede ser, digamos, que tengamos que esperar no sé cuándo, ¿no?, a que resuelvan situaciones como esta, ¿no? Y en la práctica lo que estamos observando, y eso lo vengo repitiendo hace tiempo, pero es verdad, el que está haciendo política económica y violando de alguna manera la Constitución de manera bastante clara es el Congreso, y no hay un contrapeso que debiera dar el Tribunal Constitucional en el momento. Yo no soy abogado y no sé cómo se pueden mejorar esos tiempos, ¿no? Digamos, para que la intervención del Tribunal Constitucional sea casi en el momento, ¿no? Digamos, que no tengamos que esperar que una ley que claramente viola la Carta Magna esté vigente, ¿no? Y el tribunal se tome su tiempo para revisar, y Dios sabe cuándo tome decisión. Y esto estamos observando con estas medidas que usted está mencionando, que todas, prácticamente las que usted menciona, van en contra de la Constitución. ¿Y cuántas más tienen ahí guardadas? Porque, como le digo, estamos 11 veces y hasta el último momento van a tener la oportunidad de aprobar ello. Ya imagínense ustedes cuando nos aproximemos a campaña electoral. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional pues tendría que ser el contrapeso y finalmente es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, pero ¿qué pasa con el Ejecutivo? Es decir, usted, por ejemplo, ha sido ministro de Estado, una cartera sumamente importante como la de Economía. ¿No hay operadores políticos en el Ejecutivo para llegar a tender puentes con el Congreso de la República? En el caso de la ONP, por ejemplo, volviendo, sabíamos que se estaba negociando la posibilidad de un bono para que el Congreso desista de este proyecto, lo cual fracasó y es muy probable que lo aprueben hoy día en el Pleno. Pero ¿dónde está, digamos, cuál es la responsabilidad del propio Ejecutivo al no poder frenar esto antes de que llegue al Pleno? Mire, esto yo no creo que sea un tema simplemente de operadores políticos, ¿no? Acá el tema es que no tienes bancada. Sí, pues, no tienes bancada. Estás completamente solo. Entonces, en una circunstancia de este tipo, en que todos los diferentes partidos se han agrupado básicamente a objetivos particulares, estás perdido, ¿no? Hoy el Ejecutivo está en las cuerdas, ¿no? O sea, el Ejecutivo no puede, mire, ante una norma de tipo populista que capta prácticamente la atención y la insatisfacción de la gente, y nuestros padres de la patria no piensan más allá, digamos, de todos los elementos y el daño que puede significar en el largo plazo, difícil puedes trabajar, sí, claro. ¿No? Además, tienes me imagino a todo el Ejecutivo también trabajando con un enemigo supuestamente mayor, ¿no?, que es la pandemia. Y digo supuestamente mayor porque el que se está demostrando que es el mayor enemigo hoy para el crecimiento a largo plazo, aunque la gente no lo perciba, aunque la gente perciba hoy que de repente están haciendo cosas positivas, que están dando dinero, etcétera, pero que están comprometiendo el largo plazo es el Congreso. Exactamente. Muchas gracias, señor Tuesta, por estas luces. Realmente, David Tuesta, exministro de Economía. Vamos a ver finalmente qué es lo que termina aprobando el Congreso de la República. Entiendo que a las 4 de la tarde retoman la sesión del Pleno y estarían viendo varios de estos proyectos. Vamos a ver cuáles se aprueban y cuáles no. Y además vamos a ver también la posición del Ejecutivo, que todavía puede observar muchos de ellos y aguantarlos. Luego el Congreso puede decidir aprobar muchos de ellos por insistencia y luego recién ir al Tribunal Constitucional. Así están las cosas y así despedimos Economía para todos justamente este viernes. Pero recuerden siempre, señores, viene el fin de semana, nada de estar reuniéndose con la familia, nada de estar reuniéndose con los amigotes en la parrillita. Así que por favor, tranquilidad, a respetar las normas, el uso de mascarilla, el distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón y mantener esos ambientes bien ventilados, por favor. Nos despedimos, sigan en la programación de RPP Televisión. Conmigo será hasta las 8 de la noche en Las Claves del Día. Muy buenas tardes.